Hola chicos, espero estén bien. Esta es la primera parte de la clase del patito. En sí viene siendo la clase número 5. En esta clase o con este dibujo se pretende abarcar aproximadamente, porque pueden ser más, 10 herramientas de AutoCAD. Entonces, primero que nada, como yo les he dicho en los videos anteriores, nosotros debemos analizar la pieza que se nos da. Entonces vamos a iniciar analizando al patito. Entonces vamos a poner, este es el paso número 1, paso 01. En este paso 01 es el análisis de la pieza, ¿ok? Análisis de la pieza, análisis, creo que lleva aquí, de la pieza, ¿sale? Ok, ya no cabe aquí, sale. Así está bien. Ok, entonces ahora lo primero que yo les indiqué con sus compañeros es que tenían que buscar solo las coordenadas de este dibujo. Solamente es lo que tenían que hacer para que cuando nosotros ingresemos todos estos datos a AutoCAD, pues sea mucho más sencillo y no estemos yendo para acá y para allá, perdón. Entonces, una opción es que pueden imprimir el patito y entonces sobre esa hoja ir poniendo las coordenadas. La otra opción es que peguen el patito en su libretita de su bitácora de apuntes y ahí haciendo todas sus anotaciones con respecto a las coordenadas. ¿Para qué? Para que después cuando ya estén en AutoCAD no nos estemos cambiando y para allá y para acá, ¿vale? Entonces, pero el paso número 1 es lo que vamos a hacer, que viene siendo la primera parte del patito y es el análisis de la pieza. Entonces ya después, bueno, de este análisis de la pieza, vamos a borrar aquí para que no se vea tan mal. Entonces, vamos a iniciar con las coordenadas en A. Entonces, recuerden ustedes el sistema cartesiano. Por favor, esto de aquí tal vez es redundante y ya hasta ya les choqué, pero recuerden que esto ya lo vieron en la secundaria. Y si no lo vieron, pues o si no se acuerdan, mejor dicho, pues tendrán que repasarlo, por favor. Entonces aquí tengo X y esto es Y. Recuerden que son dos dimensiones. Entonces, el punto donde se intersectan estos ejes, recuerden que es el origen, o el punto 0,0. Recuerden que también AutoCAD trabaja de esta manera. Hagan de cuenta que todo, bueno, si yo aquí limito con una línea punteada, entonces se parecería a mi workspace, es decir, a mi espacio de trabajo en AutoCAD. Pero entonces dice que aquí quien yo inicie en 0,0 es lo primero que voy a hacer. Pero este es el punto B, observen acá el patito. El punto A, vamos a poner las coordenadas del punto A. Vamos a poner las coordenadas como yo las quiera, es decir, relativas, polares, como ustedes gusten, porque ahorita lo que vamos a hacer es meter la entrada dinámica, ¿sale? Entonces, si yo estoy en el punto B, que es el 0,0, y quiero encontrar la coordenada, o sea, la referencia del punto A, entonces lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Si en X es 0, porque este es X, en Y es 0 aquí, entonces vamos a ver, si en X es 0, observen que el punto A se encuentra sobre el mismo valor de X, es decir, sobre 0. Entonces, esa es la coordenada 0 en X. ¿Y en Y cuánto va a ser? Pues aquí observen, en Y está referenciado por este valor. ¿Qué altura tiene? O sea, la coordenada en A va a ser 95. Entonces va a ser la primera coordenada que yo puedo obtener. 0,95. Este tipo de análisis les puede servir a los chicos que no tienen AutoCAD y tienen que realizar su resumen en el formato. Entonces, esto lo pueden ir haciendo así paso a paso. Ok, el punto A se localiza en 0,95, siendo que B, vamos a poner aquí, que B ya está dado como 0,0. Ahí me dice que yo inicie en 0,0. Pero bueno, si yo estoy en el punto A, y luego, bueno, cuando yo entre en AutoCAD y le dé el primer punto va a ser 0,95. Ese puede ser. Entonces aquí voy a iniciar con AutoCAD. Le vamos a ponerle con el rojito que tenía, el punto A. Esa es la coordenada de la colita del patito. Entonces, si yo pusiera la otra coordenada, cuando ven que AutoCAD te pide primer punto, entonces 0,95. Segundo punto, en el segundo punto yo no puedo poner 0,0. ¿Por qué? Porque el que me pide es C. ¿Ok? Entonces, bueno, como estoy haciendo el análisis de todo esto, entonces voy a irme por los puntos. El primer punto va a ser el A, el segundo va a ser el C, el B es de referencia, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque al final y al cabo,
cuando nosotros metamos estas coordenadas en AutoCAD, voy a realizar un cuadro de referencia. Entonces, ahorita les enseño a qué cuadro de referencia nos vamos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el patito. Obsérvenlo aquí. Este va a ser mi patito. Lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar y le vamos a crear una copia para que no tenga problema. Entonces, ese es mi patito. Entonces, observen cómo está el patito. Entonces, si yo, por ejemplo, yo voy a trabajar en AutoCAD, observen que aquí está delimitado por varias secciones. Entonces, lo que primero que voy a meter en AutoCAD va a ser un cuadrito. Bueno, está medio chueco mi cuadrito, así que mejor lo voy a insertar con las formas que tenemos acá, ¿sale? Entonces, ese cuadro de referencia va a ser un cuadro, es un cuadrito acá. Ese cuadro de referencia, ¿para qué lo voy a querer? Observen. Voy a agarrar otro cuadrito de referencia y observen para qué lo necesito. Observen la altura del pato y la base del pato. Entonces, me voy a situar en el punto H. Y así voy siguiendo hasta el punto B. Por eso voy a realizar un cuadro de referencia. Es en ese cuadro de referencia, observen aquí en su pantalla, en todo ese cuadro de referencia está ahí delimitado el patito. Entonces, es lo primero que voy a crear, un cuadro de referencia. ¿Sale? Entonces, sobre ese cuadro es donde yo voy a ingresar todos los datos de las coordenadas. Entonces, primero voy a realizar un cuadro. Entonces, el cuadro, pues obviamente vamos a meter líneas y todo lo demás, y todo eso, bueno, lo vamos a ver dentro del AutoCAD. Entonces, vamos a poner el primer punto, ¿sale? El primer punto es el punto B, ¿sí? Es este que está aquí, o pueden observar. El punto de arriba de la otra esquina es el punto H. El punto de la otra esquina es el punto G. Y el punto de la otra esquina es el punto E. Entonces, yo tengo que encontrar esos puntos para que yo pueda crear mi cuadrito, ¿ok? Entonces, dentro de AutoCAD yo les voy a enseñar lo que es primero esta herramienta, que puedo generar un cuadro con una herramienta que se llama polígono, y lo vamos a ver ahí, ¿ok? Después, o puedo hacer el cuadro por medio de las líneas, ¿vale? Pero entonces, este cuadro, como me va a servir de referencia, pues tarde o temprano lo voy a tener que eliminar, ¿vale? Entonces, ese es mi cuadro de referencia. Lo que voy a hacer aquí es encontrar esas coordenadas que fue lo que se les pidió. Entonces, vamos a seguirle y voy a agarrar y eliminar este cuadro. Nada más recuerden que estábamos utilizándolo para indicar por qué vamos a hacer un cuadro de referencia. Entonces, lo que necesitamos aquí es encontrar las coordenadas en H. Yo confío en que ustedes fueron responsables e hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, vamos con la coordenada en H. ¿Qué coordenada le vamos a poner? Observemos. Entonces, por ejemplo, la coordenada en B, que es la que está aquí, es 0,0. ¿Sale? La coordenada en E, entonces, ¿cuánto va a ser? Entonces, vamos a ver la distancia que hay del B al E. Pues aquí nada más dice 113, pero no tengo otros datos. Pero observen hacia arriba. Hacia arriba tengo 45 más 50 más 65 más 60. Eso es a lo que nos referimos con que primero tenemos que analizar la pieza. Entonces, bueno, eso en sí ustedes ya lo debieron haber hecho porque yo les pedí las coordenadas de punto A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, si hicieron bien las cosas, observan, por ejemplo, si voy al punto E, tiene una distancia de, sumo el 45 más el 50 más 65 más 60. Los números que acabo de encerrar en un círculo color azul. Entonces, todo esto, todos esos numeritos, como pueden observar, aquí el 45 más el 50 más el 65 más el 60 suman 220. Entonces, mi cuadrito de referencia va a tener una longitud de 220, como lo estoy indicando aquí a un lado. Entonces, mi coordenada en E va a tener en X 220. Ok, esa es mi coordenada en E. En X 220, observen, ¿sube para arriba? Pues no. ¿Sube para abajo? Pues no. Entonces, la coordenada en Y va a ser 0. Entonces, ahí tengo la segunda coordenada. La primera coordenada, pues ya me la estaba dando, que era 0,0. Y la segunda coordenada, entonces, va a ser 220,0. Si ustedes realmente no se pusieron las pilas y no
hicieron lo que tenían que hacer, pues presten atención y disciplínense, por favor, chicos. Así que, entonces, esto sale de sumar todo lo que está aquí arriba, ¿sale? Porque esa va a ser el límite del patito, por eso les puse el cuadro de referencia al inicio. Ok, entonces ahora vamos con el punto G. Podemos también poner el punto F, pero bueno, en este caso necesito solamente el punto G para hacer el cuadro de referencia. El punto G, observen que está a la misma coordenada que el valor de X, que lo que viene siendo E. Entonces observen, entonces en G la coordenada va a ser en X 220. Pero ¿cuánto va a ser en Y? Entonces tenemos que sumar, es decir, desde E hasta acá hasta el pico, a ver cuánto es, y del pico en adelante. Fácil, tenemos que buscar por todos lados. Así que la mayoría agarran, pues es 95 que miden la cola, y después de ahí se pierden. Es lo que hace a veces, pero pues tienen que ser más observadores. Recuerden que hay un montón de aquí de acotaciones, las cuales les van a indicar. Empecemos por acá, miren, observen, vamos a poner con otro color verde, el 36. Aquí tengo 36 y observen que la acotación dice que va desde la base hasta el centro de esta ala. Después de ahí sigue otra acotación, tenemos el 80. Pueden observarlo, lo estoy poniendo con diferentes colores para que ustedes los puedan observar e indicar bien. Entonces tenemos 36 más 80 ahí, ¿sale? Después del 80 observen que termina aquí y aquí hay una línea de referencia. Entonces esta línea observen que se va hasta acá, hasta un punto que viene siendo el centro de la cabecita. Observen, pero la cabecita, ¿cuánto tiene de radio? Tiene 24. Entonces recuerden que el radio de un círculo es la distancia que es desde el centro hacia cualquier punto de su periferia. Por lo tanto, si de este punto hacia la periferia de esta cabecita, como estoy iluminando, es 24, entonces significa que aquí también va a ser 24. Entonces ya tenemos todo. Entonces tengo que sumar 36 más 80 más 24 y tengo 140. Entonces aquí va a ser 140. Esa es mi coordenada en G, 220,140. Y ahora nos vamos a la coordenada en H. Y esto es mucho más sencillo. Observamos que la coordenada en H comparte el mismo valor de X que la coordenada en B y que viene siendo 0. Y la coordenada en H comparte el mismo valor de la coordenada en Y del punto G, que serían 140. Entonces ya tenemos mis 4 coordenadas para realizar el cuadrito en AutoCAD, ¿sale? Entonces ese es mi primer análisis, mi primer, ¿cómo se llama? Mi primera referencia va a ser el cuadrito de referencia. Sobre ese cuadrito, es decir, sobre el cuadrito que está aquí, es como yo voy a empezar a agarrar y a formar el patito cuando esté yo en AutoCAD, ¿sale? Entonces, algo así, bueno, va a quedar así, bueno, es lo bueno que utilizamos el AutoCAD, ¿verdad? Porque al final y al cabo, pues para eso es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, la cabecita que quedó media fea, pero bueno, ya quiero ver sus trabajos, ¿sale? Entonces, por acá sí, todas estas herramientas las vamos a ver en esta clase. Bueno, esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, el cuadro de referencia. Y todo eso pertenece al primer paso. El primer paso es el análisis de mi pieza. Así que vamos a seguir. Entonces, aquí también le vamos a poner paso número 1 aquí. Bueno, aquí ya el H ya no lo completamos, pero porque ya está aquí abajo. Entonces, vamos a seguir poniendo que esto es, recuerden, parte del paso 01 y es el análisis de quién, de la pieza. No importa cuál sea, primero analizamos y después metemos AutoCAD, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a seguirle. Eso es con respecto, ya tengo H, tengo H, A, E, G y ahora me faltan los demás, como estaba yo viendo acá. Entonces yo tengo aquí 0,95 que es el punto A, ya tengo el punto B y también ya tengo los demás. Entonces, ya tengo el punto H, vamos a ir poniendo con el marcador amarillo los puntos que ya tengo. Entonces, el análisis anterior ya tengo el H, ya tengo el G, ya tengo el A, ya tengo el B y ya tengo el E, ¿sale? Ok, me falta el D y el F en sí. Entonces, vamos a ver el C. También el C, vamos a poner el punto C, que es el que me falta. Entonces, observamos acá. Si todo
toda la longitud del pato mide 220, como vimos en el caso anterior, observen, son 220, entonces todo mide 220. Vamos a ponerlo acá de referencia, aquí lo vamos a poner arriba con un color rojo para que se pueda visualizar. 220 es como mide toda de ancho, por decirlo, de largo el pato, ¿sale? La parte más grande, su longitud mayor es 220, ¿sale? Entonces, observen, aquí hay 220, ¿okay? Vamos a hacer el análisis. Tengo que mide 220, pero del punto C al punto D mide, ¿cuánto? 113. Entonces vamos a hacer una resta a ver cuánto nos queda. Entonces vamos a meter en nuestra calculadora 220 menos 113, ¿sale? Y entonces vamos a tener aquí un valor de 107. No lo vamos a dividir en dos partes iguales, tenemos que seguir analizando. Del punto D al punto E, observemos qué otras características y dimensiones tiene el patito. Vamos hacia arriba, como me indica la flechita, vamos a ver hacia arriba, podemos seguir hacia arriba y vamos a llegar hasta el punto F, si se dan cuenta. El punto F, observemos si tiene alguna dimensión a un lado, pues no. Sigamos observando. Si ustedes observan, aquí en la base del punto F hay una acotación, esta acotación de 16. Entonces, sigamos, esta acotación de 16 se va a centrar en este punto. Y más abajo está el otro centro. Recuerdan que cuando analizamos las dimensiones en color verde, observan, en color verde habíamos analizado que era 36, era 80 y después seguíamos, sigan mis líneas color verde, seguíamos hasta acá y le sumábamos el 24. Eso es lo que hicimos para obtener la altura total. Pero observen, tengo 36 más 80 y llegué a este punto. Entonces, de este punto hacia arriba dice que hay 8. Observen este 8, lo voy a poner con color, ¿qué les parece? Color de cefucha. Entonces, 80 más 36 más este 8. Aquí hay un 8. Entonces, aquí me está diciendo que aquí hay 16. Entonces, por pura lógica, entonces, del punto rojo, de este punto rojo donde estoy poniendo, hacia abajo, básicamente hacia la base donde está el punto F, hay también 8. O sea, es la mitad, 16 menos 8, pues voy a tener 8. Entonces, aquí voy a tener una dimensión de 8. Es cuestión de que ustedes vayan analizando. Entonces, vamos a observar ahora cuánto mide en realidad. Entonces, en realidad mide 36, que está aquí, lo voy a volver a remarcar ahora con rojo y verde. 36 más 80, más cuánto, no, menos cuánto, porque se regresa. Entonces voy a tener 36 más 80, ¿ok? Eso suma 116, ok, aquí hay 116, ahora le quito 8, ¿por qué? Porque no está llegando, la base de F no llega aquí, sino es 8 unidades hacia abajo, menos 8, entonces esto es 108. ¿Qué significa? Bueno, que la parte de F tiene una altura de 108. Esa es una altura y comparte el mismo valor que el punto D, que viene siendo 220. Entonces ya sin darnos cuenta, ya tenemos el punto F y avanzamos. Entonces el punto F tiene la coordenada de la dimensión en E, que venía siendo 220 en X, y en Y 108. Ya lo obtuvimos ahí. Ok, bueno, ahí tenemos ya, aquí sin quererlo ya sacamos, pero estamos nosotros con el de C. Ok, entonces ven que me quedaba 107, entonces seguimos acá, y entonces sigo. Recuerden que aquí ya estamos viendo el ojito, se lo vamos a poner en color azul para que sea un pato coqueto. Entonces aquí sigamos, observemos, sigamos, entonces nos vamos a encontrar, vamos a poner aquí en verde, con este valor, 60. Entonces desde la punta del pico hasta pasado el ojito tenemos una dimensión de 60, pero el ojito dice que tiene su centro en otro, ¿cómo se llama? 10 unidades menor, es decir, 60 menos ¿quién? Menos este 10 que está aquí, o sea, menos esta cantidad que estoy poniendo aquí. Por eso 60 menos 10 tengo 50, es decir, que desde el punto donde voy a poner aquí de verde, desde aquí hasta acá, son 50 unidades, sale aquí, le voy a poner 50. Entonces, si yo voy hacia abajo, observen la línea de referencia, lo voy a poner en verde para que puedan observarlo.
aquí está el centro, voy hacia abajo, y está a la misma altura. Entonces observo, voy hacia abajo, y observo que ahí está el valor de D. Entonces, con este análisis también voy a obtener el valor de D incluso antes de obtener el valor de C. Entonces, observamos que de D hacia E, de acuerdo a esto, hay una distancia de 50. Entonces, recuerden, teníamos que todo el pato mide 220, menos 113, que es el punto de C a D, nos da 107. Ok, 107 le quito 50, 107 menos 50, entonces voy a obtener un valor de, voy a poner acá 107 menos 50, y recuerden que 50 es el valor de D ahí. Entonces esto me da un valor de 57, o sea, lo que sobre, aquí tengo 50, 103, entonces el valor de B a C es igual a 57. Esta es la referencia, 57. Acá hay una distancia de ¿cuánto? De 57. Ahora, si yo quisiera sacar la coordenada, entonces voy a observar lo que pasa. Entonces, si B está en 0,0 y yo me desplazo 57 hacia la derecha, entonces el valor de X va a ser pues de 57, tan simple y lógico. Y entonces observo, el punto C va hacia arriba, no, va hacia abajo tampoco, entonces el punto C va a tener una distancia de 1 en Y, va a ser de 0. Estas son las coordenadas que yo estoy obteniendo. Cuando ustedes metan en AutoCAD, podrán ver que se puede meter como entrada dinámica, y ya nada más le puedo dar la longitud, o sea, como una coordenada polar, y el ángulo, ¿no? No es necesario meterle 57,0. O si ustedes quieren poner la coordenada 57,0, lo pueden hacer. O sea, todo depende como ustedes se acomoden con respecto a las coordenadas. Bueno, entonces observen, ya tengo, vamos a ponerle otro color para que vayamos viendo qué tenemos. Ya tengo la coordenada en H, la coordenada en A, la coordenada en B, ya tengo la coordenada en C, la coordenada en D, ya la obtuvimos, si se dieron cuenta. La coordenada en D, pues ¿cuál viene siendo? Pues fácil. Vamos a poner por acá, en otra diapositiva, vamos a poner acá, la coordenada en C. Entonces vamos a sustituir ahí la coordenada en D, perdón. Entonces ya teníamos la coordenada en A, voy a volver a repetir, la coordenada en A, recuerden que viene siendo 0,95, por decirlo así, ya depende cómo introduzcamos en AutoCAD, ya es otra cosa. La coordenada en B también ya la tenemos, que es 0,0. La coordenada en H también recuerden que ya lo teníamos, que es 0, ¿cuánto decíamos? Vamos a regresarnos en H, 140, 0,140. Recuerden que vamos poniendo todo esto, lo tienen que tener en sus apuntes, ¿ok? Después de ahí, entonces vamos con la coordenada en C. La coordenada en C, bueno, va a ser 57,0, ya depende cómo lo metamos. La coordenada en D, pues va a ser sencillo. Si aquí es 57 más 113, pues ¿cuánto van a tener? Pues fácil y sencillo, nada más es poner 57 más 113, lo sumamos y nos da 170. Entonces la coordenada en D, por decirlo así, va a ser 170 o 113, ¿ok? Eso es lo que vamos a meter en el AutoCAD, ya sea que pongan coordenadas o de forma absoluta, porque estas son las coordenadas absolutas, si ustedes se dan cuenta, o las manejemos como coordenadas polares. Ya va a ser gusto de ustedes. Entonces va a ser aquí 170,0, la coordenada en E va a ser 220,0. La coordenada en F incluso ya la habíamos sacado en el paso anterior sin quererlo, 220,108, y entonces le vamos a poner 220,108, ¿sale? Y después, ¿qué otra cosa obtuvimos? Bueno, creo que ya nada más obtuvimos todo eso. El punto G también ya lo habíamos puesto, y entonces la coordenada en G 220,140. Lo vamos a poner, coordenada en G 220,140. Entonces son todas las coordenadas que hasta ahorita he ubicado, pero todavía aún así nos faltan algunas. ¿Qué nos faltan? Nos faltan este tipo de coordenadas, la coordenada del ojo y la coordenada de la alita. Entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a poner la coordenada del ojo. Sigue siendo el paso 1, Entonces vamos a poner aquí coordenada del ojo, ¿ok? Y de la ala, primero del ojo.
Entonces observamos. Entonces, ¿a dónde voy a poner? Bueno, este es un círculo, que ese es un comando que vamos a ver en AutoCAD también. Entonces, vamos a poner las coordenadas del ojo y la coordenada de la cabecita. Ojo, primero el ojo. Entonces, vamos a ver. Entonces, está sobre D, ¿sale? Entonces, lo único que voy a agarrar y voy a verificar la coordenada en D y dice que es 170,0. Entonces, la coordenada en D, aquí está. Lo voy a poner aquí, 170,0. ¿Ok? Después observamos que ya teníamos también la coordenada en F. Entonces vamos que es 220, 108. Entonces vamos a poner 220,108. Es la coordenada de F, ¿sale? Esta es la coordenada de F. Entonces, pero observen, o sea, estamos acá. Entonces, de aquí, entonces, tenemos que sumarle 16. Entonces, vamos a poner la coordenada en el ojo, obviamente va a requerir de un círculo con radio igual a cuánto. Observen aquí, el radio ya me lo está dando, que es radio igual a 5, pero su centro, aquí recuerden que es el centro, se va a encontrar en la coordenada en X, que es D, que sería 170, vamos ahora a la altura. Entonces tenemos aquí una altura de 108 más 16. Entonces vamos a sumar 108 más 16 y tenemos una altura de 124. ¿Sale? Ese sería el centro de mi ojo. O vamos a poner el centro de la cabecita. La cabecita, bueno, del patito tiene un radio de, observen, lo vimos al principio, que es un radio de 24. ¿Y dónde va a estar su centro? Su centro lo vamos a poner, bueno, estamos, si observan, no está en D. Podemos observar cuando hicimos el análisis, está sobre esta acotación. Entonces lo único que tenemos que hacer son 220 que mide la longitud de todo el patito. Recuerden que todo esto de aquí para acá medía 220. A esos 220 pues le vamos a quitar los 60 y me va a quedar aquí exactamente donde estoy poniendo la crucecita, 160. Entonces en X va a ser 160. Ok, en Y, ¿cuánto va a ser? Pues es fácil, observen, aquí yo tengo 36 y aquí tengo 80 y ahí es donde se está generando, en esa altura, el centro de la cabeza. Entonces nada más hay que sumar 80 de nuevo, más 36 y ya tengo 116. Y esa viene siendo la coordenada de la cabecita. Ahora, las coordenadas del ala, que están aquí, la coordenada del ala, observen, entonces, ¿dónde se está situando? Ok, observemos que esta crucecita me está indicando el centro de esta ala. Vamos a ver hacia dónde se genera. Entonces observamos que está haciendo referencia a esta línea. Lo voy a poner con un color fuchsia para que ustedes lo puedan ver. ¿Sale? Observen hasta dónde está haciendo referencia. A esa altura. Entonces, ¿qué distancia en X va a ser? Pues va a ser 45 más 50. Es decir, en X va a ser 95 la coordenada del ala y en Y ¿cuánto? Pues fácil, aquí está 95,36. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos como análisis de este patito como el primer paso. Así que espero les haya servido y ahora que ya tenemos todo este análisis, pues vamos a AutoCAD a meter toda esta información y de qué manera lo vamos a hacer. Así que nos estamos viendo en la siguiente parte del patito.